para el día de hoy tenemos la reflexión del capítulo 8 del libro de Éxodo. Así que oremos para empezar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites el privilegio, Señor, de tener un día más donde podamos iniciar, Señor, meditando en tu palabra y sacando de ella, Señor, aquellos tesoros que tú has guardado para tus hijos, Señor, para aquellos a los cuales tú, Señor, has dispuesto los misterios y los secretos, Señor, que tú guardaste de los sabios y de los entendidos para dárselos, Señor, a tus pequeños. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y que nos ayude, Señor, a no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores también. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ok, como ya les dije, empezamos con Éxodo capítulo 8. Rápidamente voy a leer el texto. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisierais dejar ir, y aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde tú duermes, sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus altezas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron las ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Jehová dijo entonces: levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra.
y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo: andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrarían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas que vayan de Faraón y se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal de que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara uno. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Bueno, mis hermanos, como podemos observar en este capítulo, vemos que Dios manda 3 plagas más sobre Egipto, la que se referencia en el capítulo 7, el capítulo inmediatamente anterior a este, la primera plaga, que es la plaga de sangre. En este caso tenemos la plaga de ranas, que es narrado del verso 1 al 15, la plaga de piojos del 16 al 19, y por último la plaga de moscas, que es del 29 al 32. Durante la primera parte del capítulo se muestra a Moisés haciendo una nueva amenaza a Faraón después de haberse rehusado a liberar al pueblo de Israel, después de los eventos sucedidos después de la primera sentencia de Dios al ejecutar la plaga de sangre. Una nueva plaga estaba a punto de golpear a Egipto por parte de Dios, por la mano de Moisés y Aarón, haciendo que una grotesca cantidad de ranas cubriera toda la tierra de Egipto. En el texto no se muestra que Faraón diera una respuesta directa al mensaje proferido por Moisés, pero la orden de Dios a sus siervos de ir a los cuerpos de agua alrededor de la nación de Egipto para ejecutar su sentencia nos hace inferir que una vez más la voluntad del gobernante de Egipto era la obstrucción de la libertad del pueblo de Dios y la soberbia hacia el mensaje de la palabra del Dios de Israel. A partir del verso 5 vemos a Dios ordenando a Moisés que pida a Aarón extender las varas sobre los lagos y ríos y estanques, para que de ellos surgieran las ranas que llenarían la tierra como parte del juicio de Dios a esta nación contradictora. Dice en el verso 6, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. La narración continúa con el gobernador de Egipto pidiendo a Moisés que ore a su Dios para que retire las ranas de su pueblo, en los versos 8 al 10, lo cual pudo hacer creer a Israel que Faraón por fin estaba cediendo a hacer lo que la voluntad de Dios pedía, pero nada más lejos de la realidad al comprobar que solo se trataba de una estrategia de Faraón para quitarse de encima la molesta plaga, que para su concepto no iba más lejos de ser una demostración más de magia como la de cualquier otro mago. Esto se debe a que antes de hablar con Moisés y decirle las palabras engañosas para detener el juicio de Dios contra sí, sus hechiceros, usando sus artilugios, se dieron a la tarea de desmentir que se tratase del poder de un Dios temible y todopoderoso, dice en el versículo 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. El éxito de los hechiceros en reproducir el surgimiento de ranas era todo lo que el corazón incrédulo de Faraón necesitaba para endurecerse aún más. Para él,
Esto era otro truco más por parte del pueblo de Israel para poder escapar del gobierno de Egipto. Contradictoriamente, estos hechiceros nunca pudieron usar su poder para detener el poder ejercido por Dios durante las plagas, y Faraón solo se limitó a creer que las manifestaciones de poder presentadas después de las amenazas traídas por Moisés no estaban a la altura de un Dios más poderoso que ellos, ya que sus hechiceros pudieron copiar las mismas manifestaciones. Seguramente, desde el punto de vista de los hombres y mujeres cautivos, debió ser algo frustrante verse permanecer en esclavitud mientras Faraón se salía con la suya, siendo librado de la plaga de ranas, las cuales relata la escritura que murieron y fueron apiladas a tal punto que apestaban. En el versículo 13 podemos ver: e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Es así entonces como entramos a la plaga de piojos, los cuales la escritura describe como el polvo de la tierra convirtiéndose en piojos, para hacer hincapié en su cantidad desmedida y hacer ver el impacto que esta plaga tendría sobre Egipto. En el versículo 17 relata: y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Por la persistencia de Faraón a desobedecer el mandato de Dios, se ejecuta una nueva plaga sobre la tierra de Egipto. Esta vez son los piojos que inundan toda la nación, cayendo tanto en hombres como en las bestias. Tal como se observó en las dos plagas anteriores, los hechiceros se dieron una vez más a la tarea de replicar la demostración de poder de Dios para desmentirla como un truco de magia más. Para la frustración de estos hombres, en esta ocasión sus intentos no vieron ningún éxito, y ante la evidente falta de poder para demostrar la magia detrás de estos eventos, los hechiceros se muestran humillados al decir a su gobernante que el mismo dedo de Dios estaba tras esta plaga. En el versículo 19 vemos: entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. El argumento dado por sus siervos parece no ser una razón de peso para Faraón, quien sigue obstinado en su corazón a tal punto de no dar credibilidad a las palabras de sus propios hechiceros. Esto no es de sorprender, ya que este es uno de los textos donde Dios se place en mostrar su poder, atribuyendo a su soberanía la actitud renuente de Faraón. El texto no describe que la plaga de piojos fuera detenida en ningún momento, ni tampoco a Faraón pidiendo por parte de Moisés que se detenga. Esto nos deja con la incógnita si posiblemente hubo una continuidad entre esta plaga y la plaga siguiente. Por último, vemos la plaga de moscas a partir del versículo 20. Esta vez vemos Dios pidiéndole a Moisés que se levante de mañana para que se encuentre con Faraón, quien visitaría el río. Versículo 20 dice: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Versículo 21, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, asimismo la tierra donde ellos estén. Esta vez la amenaza por parte de Dios viene con una demostración de poder que busca humillar aún más al pueblo que atormentaba a Israel en la esclavitud. Dios había determinado que los ojos de Faraón verían cómo su pueblo sufriría las consecuencias de la plaga de moscas, mientras que en la tierra de Gosén, lugar donde moraba el pueblo de Israel, no se sufriría en lo más mínimo. Dice el versículo 22, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Dios, yo soy Jehová en medio de la tierra.
y pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Después de que ocurriera como Jehová Dios había dicho, se puede ver a Faraón una vez más intentando conciliar con Moisés para retirar de sí los estragos causados a su nación. Llamando a Moisés y a Aarón delante de sí, les pide que vayan a hacer sacrificio a Dios, para lo cual Moisés le da una respuesta negativa, argumentando que, uno, los sacrificios que ellos tenían que llevar delante de Dios para los egipcios eran una abominación, y dos, que las condiciones para adorar a Dios tenían que cumplirse de acuerdo con los requisitos que Jehová, Dios de sus padres, habría de pedir. Vemos en el versículo 26, y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Versículo 27, camino de 3 días iremos por el desierto, y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Con tal de quitar el peso de los problemas causados por las moscas, una vez más el rey de Egipto accede a dejar ir al pueblo, no sin antes pedir que se ore a Dios por él para que se detenga la plaga. Moisés cumple con su parte, diciendo a Dios que detenga su juicio, a lo que el gobernante de Egipto responde con una burla, reteniendo una vez más al pueblo de Israel. Versículo 31 dice: y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún más esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo, dice en el versículo 32. Para reflexionar tenemos los siguientes puntos: la liberación del pueblo de Israel más que un mero capricho por parte de Dios, revela su voluntad de liberar a un pueblo con un objetivo específico, que es su adoración. De esta forma podemos interpretar que la verdadera libertad otorgada por parte de Dios a la vida de aquellos que son llamados conforme a su propósito es la de su adoración, y la libertad sobrepasa el mero concepto de no estar sometido a ningún yugo, que es el pensamiento más común que se nos viene a la cabeza, para definir un cambio de yugo como el significado verdadero de la libertad. Bueno, mis hermanos, esta es la reflexión que tenía el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o alguna intervención que quieran hacer. Muchas gracias, Jesse, por la reflexión y por guiarnos también en el entendimiento del propósito también de la liberación del pueblo de Israel, que no era otra sino la adoración a Dios. Y bueno, y también sirve para uno poder dimensionar adecuadamente la liberación que el Señor ha hecho por nosotros, ¿no? Aun cuando el pueblo de Israel era sacado para que adorase a Dios, ellos volvían atrás en su esclavitud, ya no egipcia, sino en su esclavitud al pecado. Pero nosotros somos pues libres plenamente en Cristo para adorar a nuestro Dios. Liberación superior. Amén, pastor. Gracias, Jesse. Muchas gracias. A ustedes gracias por la oportunidad. Bueno, mis hermanos, hacemos la pregunta que hacemos cada viernes también, y es en la